Hola a todos, después de algún tiempo de no subir contenido al canal, pues inauguremos esta nueva temporada. Vamos a ponernos primero en manos de nuestro Dios, invocando a su Espíritu Santo, y después les platico de qué vamos a estar hablando en estos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Pues una cordial bienvenida. Me han estado insistiendo mucho que si por qué no habíamos subido contenido, por qué no habíamos transmitido ni subido nada. La verdad, tuvimos un cierre de año tremendo con muchísimo trabajo y pues en este inicio de año terminamos ciclo en la Escuela de la Fe, y eso también fue una carga de trabajo, sobre todo administrativo, ¿no? De subir información a las plataformas correspondientes para obtener los certificados de quienes se graduaron. Por cierto, felicidades a todos los que se graduaron de los cursos de Teología Trinitaria y de Cristología. Mi más fuerte abrazo para todos ellos que perseveraron hasta el fin y están pues ya esperando su certificación. Pues vamos a hablar de los profetas. Vamos a iniciar un ciclo con los libros de los profetas. Habíamos estado meditando acerca de los libros sapienciales, y voy a dejar pendientes algunos. Más adelante subiremos algo acerca de Job, de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, así como también tenemos pendiente hacer algo con el libro del Levítico, que pues he procurado no estarme saltando versículos o cosas que alguien pudiera pensar algo está ocultando este laico católico que no quiere hablar de eso. Y muy al contrario, vamos a los temas polémicos, a los temas con los que nuestra doctrina es atacada. Hoy vamos a hablar, primero, en este momento que vamos a pasar, vamos a hacer una pequeña introducción. Y en el siguiente video estarán viendo ustedes ya el inicio del profeta Isaías. Pero vamos a hablar primero de quiénes son los profetas, cuáles son los libros proféticos de la Biblia. Pues la mayoría de ustedes yo sé que los conoce, han escuchado hablar. De hecho, hace unos domingos estábamos leyendo al profeta Isaías y luego viene el profeta Jeremías en la primera lectura del domingo. Todos hemos escuchado alguna palabra del profeta Daniel, del profeta Amós, del profeta Oseas. Pero profetas se consideran desde tiempos de Abraham, ¿no? La Biblia dice que Abraham era profeta, y pues el pueblo de Israel siempre ha considerado como el más grande de sus profetas a Moisés. A él le atribuyen la Torá, a él le atribuyen el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, se le atribuyen a Moisés. Y dentro de esos libros pues viene la historia de otros hombres que tuvieron visiones de Dios, que tuvieron diálogo con Dios, a quienes Dios envió para decir algo. Y vamos a escuchar lo que dice el libro del Éxodo el libro de los Números, acerca de los profetas. Dios mismo hablándole a su pueblo después de que Aarón, hermano de Moisés, María o Miriam, hermana de Moisés, y el pueblo cuestionaban la doctrina que les proponía Moisés y cuestionaban su autoridad. Escuchemos qué dice Dios. De improviso, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: salgan los 3 hacia la tienda del encuentro. Y salieron los 3. Es el libro de los Números, capítulo 12, versículos 4 al 9. Al 10, perdón. Salieron los 3. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María
se adelantaron los dos. Les recuerdo cuál es la situación. Aarón y María están en franca rebeldía con Moisés. Ellos quieren tener el mismo reconocimiento del pueblo, el mismo reconocimiento que tiene Moisés. Se quieren ser iguales a Moisés. Yahvé bajó en la columna de nube. Dijo Yahvé: escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, en visión me revelo a él, y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en engaños, y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué pues han osado hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira de Yahvé contra ellos. Cuando se marchó y la nube se retiró de encima de la tienda, María advirtió que estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Una cuestión importante que debemos entender: Dios desde siempre ha elegido a personas con las que habla. Y aquí nos lo dice. Aquí nos dice que a algunos les habla en sueños, a otros a través de visiones. Pero hay uno muy especial en el Antiguo Testamento con el que habla cara a cara, que es Moisés. Y el profeta tiene un cierto fuero de parte de Dios. El profeta tiene cierta autoridad. Sabemos que Dios llama a Moisés su consagrado. Tanto a Moisés como a Aarón los llama sus consagrados por el estudio que hicimos del libro de los números, de Éxodo, Números y Deuteronomio. Los llama sus consagrados. Aarón es sacerdote, en eso entendemos su consagración. Pero Moisés no es sacerdote. Y sin embargo, Dios le llama consagrado. Mi consagrado, es mío. Lo agarré para mí. El profeta es tomado por Dios. El profeta es un llamado, una vocación, y en los libros proféticos que vamos a iniciar hoy, sobre todo en los libros de los profetas mayores, uno de los pasajes más bonitos es el del llamado del profeta, es decir, la vocación del profeta. La vocación de Isaías, la vocación de Jeremías. Van a encontrar, pues van a sentir muy directa la voz de Dios algunos, y incluso algunos van a decir: ese, en algún momento de mi correr en el camino de Cristo, ese soy yo. ¿Qué dice la Escuela Bíblica de Jerusalén acerca de los libros proféticos? Me voy a detener y voy a aprovechar este gran estudio, este gran análisis que han hecho los biblistas de la Escuela de Jerusalén, que pues me van a perdonar los que no les gusta la Biblia de Jerusalén, pero para mi gusto es de las mejores traducciones que Dios nos ha regalado. Es una bendición para el mundo, y cada comentario que se pone tiene una razón de ser. Cada letrita que le han puesto ahí abajo o antes de iniciar un libro tiene una razón de ser, y debiéramos empezar a navegar aguas adentro, no solamente leer la Biblia de manera superficial, sino profundizar. Y la experiencia que tiene esta escuela bíblica, la verdad, no tiene punto de comparación. Dice así la introducción a los profetas. La Biblia hebrea agrupa los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y el de los 12 profetas bajo el título de profetas posteriores, y coloca tras el conjunto de Josué Reyes, al que designa, tras el conjunto Josué Reyes, al que denomina profetas anteriores. Es decir, para el pueblo de Israel los libros profetas empiezan después de los libros de Samuel. Cuando ustedes escuchan que en el Nuevo Testamento se hace referencia a la ley
y los profetas están hablando de los libros de Moisés, que son los 5 primeros, al decir la ley, y de Josué y primer y segundo libro de los Reyes en adelante, de los profetas anteriores. Y ya cuando hablamos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas, los otros 12 profetas, los judíos se refieren a ellos como los profetas posteriores. Entonces tenemos una división judía primero en profetas anteriores, profetas posteriores. Los libros que habíamos estado estudiando, que llamamos nosotros sapienciales o sapicenciales, para el pueblo hebreo el nombre que utilizan ellos es los escritos. Esos no lo consideran libros de los profetas, los consideran los escritos. Salmos incluso es los escritos. La Biblia griega coloca los libros proféticos después de los hagiógrafos en un orden distinto del hebreo y además variable. Añade Lamentaciones y Daniel, que la Biblia hebrea colocaba en la última parte de su canon, e incluye textos que no se escribieron o no se conservan en hebreo. El libro de Baruch, después de Jeremías, la carta de Jeremías, después de Lamentaciones, y las adiciones al libro de Daniel. ¿Cuál es la versión hebrea? La versión llamada de los 70, la que fue traducida por los israelitas que se fueron al exilio al norte de Egipto, a la ciudad de Alejandría. Si ustedes recuerdan en los estudios anteriores que hemos hecho de las Sagradas Escrituras, Alejandría es una ciudad importantísima culturalmente, la biblioteca más grande de su tiempo. Ahí en Egipto se inventó el papiro, por eso era muy fácil escribir y guardar un documento. Entonces, ese pueblo de Israel que fue desterrado, por su migración dejó de hablar el hebreo tal como se le conocía, el hebreo antiguo, y pues ya no entendían en hebreo la Biblia, y se reunieron 70 sabios, de los más sabios israelitas que había en Egipto, y ahí en Alejandría hicieron esta versión en griego, y fueron cuidadosísimos al hacer su traducción. Entonces, una versión tan válida que todas las veces que en el Nuevo Testamento es citada la Biblia, es citada en la versión de los 70, es decir, de la Biblia griega. Cuando Jesucristo cita la Biblia, la cita de la Biblia griega. Cuando San Pablo cita el Antiguo Testamento, lo cita de la Biblia griega. En la Iglesia Latina, ya la nuestra, la Vulgata ha conservado lo esencial de esta distribución, pero ha vuelto al orden hebreo, colocando a los 12 profetas menores después de los 4 mayores, y ha incorporado la carta de Jeremías al libro de Baruch, poniendo a continuación de Lamentaciones. Es decir, nosotros aceptamos la Biblia griega, pero el orden, nosotros cristianos aceptamos la Biblia griega, católicos sobre todo, algunos cristianos no aceptan la Biblia griega, por eso les faltan 7 libros. Baruch de los profetas, por ejemplo, una versión Reina Valera no lo tiene. Pero el orden que se le da en la Biblia, es decir, el libro va después del libro, es conforme al canon hebreo. Es conforme a ese canon, al hebreo. ¿Qué es el profetismo? En grados y diversas formas variables, las grandes regiones de la antigüedad tuvieron hombres inspirados que afirmaban hablar en nombre de su Dios. En especial entre los pueblos vecinos de Israel se refiere un caso de éxtasis profético en Biblos en el siglo XI a.C. Hay prueba de la existencia de videntes y profetas en Hamá del Orontes, esto es en Egipto, en el siglo VIII. Aparecen en varias ocasiones en Mari del Éufrates en el siglo XVIII a.C., esto es en Babilonia. En su forma y contenido, sus mensajes dirigidos al rey
se parecen a los mensajes de profetas más antiguos de Israel mencionados en la Biblia. Esta misma ofrece su testimonio sobre el vidente Balaán, al que encontramos en el libro de los Números, aquel de la burra, aquel que le pegaba a su burra. Llamado desde Aram por el rey de Moab, en Números 22-24, y los 450 profetas de Baal convocados por Jezabel de Tiro y humillados por Elías en el Carmelo, no nada más humillados, degollados por Elías. Esto hace pensar inmediatamente en los 400 profetas consultados por Ahab en Primera de Reyes 22 del 5 al 12. Son como los primeros, un grupo numeroso arrebatado por el éxtasis frenético, pero hablan en nombre de Yahvé, y si bien en este caso era falsa su pretensión, es cierto que el yavismo antiguo reconoció la legitimidad de tal institución. Junto a Samuel aparecen hermandades de inspirados. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje donde Saúl iba a buscar a Samuel y regresó bailando porque cuando llegó con los profetas también el espíritu lo poseyó y empezó a danzar y a profetizar? Y en la época de Elías, grupos de hermanos profetas mantienen relaciones con Eliseo, aquel momento en que Eliseo llega a la comunidad de los profetas y tienen una hambruna y los manda a buscar hierbas al campo, y por ahí alguien echa en la olla es una especie de calabazas que dice el comentarista de la Biblia de Jerusalén que eran de violento efecto purgante. Pues estas comunidades proféticas con el tiempo desaparecieron, salvo una alusión en Amós 7:14, donde excitados por la música, estos profetas entraban en trance colectivo que se contagiaba después a los asistentes, o bien remendaban acciones simbólicas. Se da un caso análogo cuando Eliseo recurre a la música antes de profetizar en Primera de Reyes 3:15. También este profeta no hebreo, el de la burra, Balaam, si ustedes recuerdan, él profetizaba en coplas. Ahí va la copla de Balaam, y empezaba a cantar su copla, y esa era su profecía. Más frecuentes son las acciones simbólicas de los profetas. Por ejemplo, Agías de Silo, también Isaías, con frecuencia Jeremías y sobre todo Ezequiel. En el curso de estas acciones, o fuera de las mismas, se conducen a veces de un modo extraño y pueden pasar por estados psicológicos anormales, pero estas manifestaciones extraordinarias nunca constituyen lo esencial en los profetas, cuya actuación y palabras ha conservado la Biblia. Estos se distinguen claramente de aquellos otros exaltados en las antiguas hermandades. Voy a poner un ejemplo de un caso en donde son gráficos ellos para hablar, es decir, hablan con un simbolismo. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 22, versículo 10, del 10 al 12, dice que el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos vestidos con sus galas, en la era que se encuentra en la entrada de la puerta de Samaria. Y mientras todos los profetas hacían el profeta ante ellos, notes el lenguaje de la geógrafa, ¿no?, del autor sagrado, todos los profetas hacían el profeta ante los reyes, Sedecías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice Yahvé, con estos herirás a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo, diciendo: sube contra Ramot de Galad y tendrás éxito. Yahvé la entrega en manos del rey. Este tipo se hizo unos cuernos, se decía, unos cuernos de hierro, y le decía al rey Ahab: sí, vete a la batalla, con estos cuernos Yahvé va a hacer que venzas a los filisteos.
Y más adelante vemos que el profeta Miqueas les dice a los dos reyes que ni vayan, que Dios no está con ellos en ese momento. Ahab no fue un buen rey, fue un muy mal rey, fue el peor rey de Israel, hombre sometido a los caprichos de su mujer, extranjera por cierto, idólatra. Y el profeta el profeta Miqueas sí le dice la verdad: no vayas, Dios no está contigo. Pero se decía, hasta hace su faramaya con sus cuernos de hierro, y toda la comunidad de los profetas le dicen al rey que es cierto. Es decir, ellos están haciendo el profeta. Aquí le decimos quedadera de bien. Están quedando bien con el rey. Le están diciendo al rey lo que el rey quiere escuchar. Al final la historia le dio la razón al profeta Miqueas. Fue una gran derrota para el pueblo de Israel. Estos se distinguen claramente de aquellos otros exaltados en las antiguas hermandades. Llevan sin embargo el mismo nombre, Nabí. Nabí en hebreo es profeta. Aunque el verbo que de él se deriva, a causa del modo de ser de algunos profetas, viene a significar delirar. Por ejemplo, en el pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10, y en otros viene este término. El profeta estaba delirando, pero no podemos darle la misma acepción que hoy se le da psiquiátricamente o psicológicamente a esa palabra. No tenían psicólogos, ellos no hablaban de eso. Simplemente estaba en un éxtasis, en una situación que para el grueso de la población no era normal. Esta acepción derivada no prejuzga el sentido original del sustantivo. Con toda probabilidad deriva de una raíz que significaba llamar o anunciar. El Nabí será el llamado, o bien el que anuncia. O sea, el Nabí, el profeta, tiene dos características: llamado y anuncia. Es llamado y anuncia. Hay una comunidad donde siempre que me invitan me dicen: invitamos al hermano Javier, y como siempre nos hizo el favor de aceptar la invitación. Yo nunca había meditado en eso, que la única vez que les he dicho no puedo en esa fecha, porque ya está ocupada esa hora en la agenda. Hay otra comunidad que me lo pidió antes. Pero hace mucho que aprendí a no decirle que no a Dios. O sea, si Dios te llama, pues habría que parar oreja, ¿no? Habría que ponerle atención al llamado que hace Dios para ti, y el llamado por lo regular es para que vayamos a anunciar. Y se nos ha dicho desde el día de nuestro bautismo que hemos sido ungidos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y qué hace el profeta? Acepta el llamado y anuncia. Ambos sentidos expresan lo esencial del profetismo israelita. Se es llamado y anuncia. El profeta es un mensajero, un intérprete de la palabra divina. Así lo expresan claramente los dos pasajes paralelos de Éxodo 4 del 15 a 16. Aarón será el intérprete de Moisés. Moisés, como si fuera su boca, como si Moisés fuera el Dios que le inspira. Moisés será un Dios para Faraón, y Aarón será su profeta, Nabí. Con lo cual rima el dicho de Yahvé a Jeremías: mira que he puesto mis palabras en tu boca. Los profetas tienen conciencia del origen divino de su mensaje. Lo presentan diciendo: así habla Yahvé, o palabra de Yahvé, o bien oráculo de Yahvé. Es decir, el profeta tiene la certeza de que lo que habla es mensaje divino, es mensaje de Dios.
A diferencia de los predictores de nuestro tiempo, los que no puedo llamar profetas, ¿no? Como el famosísimo Nostradamus o Baba Vanga o Parravicini. Ellos, pues sus visiones, no soy quien para juzgar de dónde vienen, pero en ningún momento dijeron, y esto me lo dijo Dios, esto viene de Dios. A diferencia de videntes que han tenido sus alocuciones por parte de Dios o de algún enviado de Dios, en su mayoría de ocasiones la Virgen María, como los videntes de Fátima o como Santa Bernadette en Lourdes, que claramente ellas traen un mensaje de lo alto y lo saben y lo anuncian. Quisiera detenerme un poco porque hoy en día, desde que iniciamos esta era pandémica que estamos viviendo, pues nos hemos llenado de profetas, o de al menos personas que se anuncian como profetas, ¿no? Por ahí algún sacerdote canadiense, algunos de por aquí cerquita de nosotros también empiezan a hablar de que Dios les dijo y que tienen visiones, y te pones a analizar lo que dicen y se salen completamente de las enseñanzas del Evangelio. Entonces ahí habría que buscar la congruencia, ¿no? Cómo saber que un profeta es profeta. Primero, pues igual que lo hacía el pueblo de Israel, ¿no? Ningún profeta que fuera contra lo que Dios enseña era recibido como profeta o aceptado como profeta en la literatura israelita. O sea, al profeta verdadero lo podrían matar, ¿no? La gente de su tiempo, pero la religión de Israel terminaba admitiendo que era un enviado de Dios. Pero cualquiera que fuera en contra de lo que Dios enseña era descartado como profeta. Y otra condición del profetismo, pues, es que lo que hayan dicho o escrito se cumpla. Si lo que dijeron o predijeron no se cumple, pues no son profetas. Y otra meditación que debemos de tener presente es ¿qué es lo que anuncian los profetas? Porque me parece que muchos anuncian ruina, lo vamos a ver. Sí, anuncian ruina y restauración. Pero si pudiera resumir en una palabra, ¿qué es lo que anuncian todos los profetas? Cristo. Todos los profetas anuncian a un Mesías, a un Salvador. Ese es el anuncio profético que se cumple en Jesús, Hijo de María. Esta palabra de Yahvé es más fuerte que ellos y no la pueden acallar. Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará?, clama Amós. Recordemos que Amós no quería ser profeta. Amós cuidaba ovejas y unas higueras de su padre y él no quería ser profeta. Yo no soy profeta ni hijo de profetas. Sin embargo, él es consciente de que si Dios habla, no se puede callar. Jeremías lucha en vano contra esta fuerza, aquel me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Hiciste conmigo lo que te dio la gana. En pocas palabras lo está acusando de violación. Es decir, entraste en mi intimidad, aunque yo no quería. En un momento de su vida fueron llamados de modo irresistible por Dios y elegidos como mensajeros suyos. Y el comienzo de la historia de Jonás demuestra lo que costaba sustraerse a esa misión. El comienzo de la historia de Jonás es su ida al mar en un barco y después el ser tragado por un gran pez, ¿no? Por un cetáceo. Fueron enviados para manifestar la voluntad de Yahvé y ser ellos mismos señales, no solo sus palabras, sino también sus acciones, su vida. Todo es profecía. El matrimonio real y desgraciado de Oseas es un símbolo, aquel a quien Dios le pidió que se casara con una prostituta, porque la esposa de Dios, que era el pueblo de Israel, le había salido muy prostituta. Isaías ha de pasearse desnudo para servir de presagio. Él mismo y sus hijos son señales prodigiosas. La existencia de Jeremías es una enseñanza. Y cuando Ezequiel ejecuta las extrañas órdenes de Dios,
Él mismo es una señal para la casa de Israel. El mensaje divino puede llegar al profeta de muchas maneras. En visión, como la de Isaías 6, que es su vocación, su llamado, o las de Ezequiel, o la de Daniel. Rara vez en visión nocturna, como en Daniel 7, o en Zacarías, por audición, es decir, como alocuciones personales, como se escucha una voz, pero las más de las veces por una inspiración interior. Así pueden entenderse generalmente las fórmulas. Yahvé me dirigió la palabra. ¿Se pueden entender cómo entonces? Pues que Dios le haya hablado literalmente, se ha escuchado su voz, o le haya hablado en sueños o en una visión. Pero la más frecuente es que haya tenido mociones, movimientos internos del Espíritu Santo. Ya sea de improviso, ya con ocasión de una circunstancia trivial, la vista de una rama de almendro, de 2 cestos de higos, una visita al alfarero, el profeta transmite el mensaje recibido en formas igualmente variadas, en fragmentos líricos o relatos en prosa, en parábolas o abiertamente en el estilo sobrio de los oráculos, o también utilizando las formas literarias de la reprensión, de la diatriba, del sermón, de los pleitos, de los escritos de sabiduría o de los salmos cultuales, de las canciones amorosas, de la sátira o de la lamentación fúnebre. Es decir, hay muchas maneras como el profeta puede presentar el mensaje de Dios. Su mensaje atañe al presente y al futuro. Y esto habría que regresarnos al estudio del libro del Apocalipsis, que es el único libro profético del Nuevo Testamento. Recordemos que Juan escribe de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Así inicia el libro del Apocalipsis, cuando Juan tiene su visión y Jesús le dice, escribe. ¿Y qué voy a escribir? Acerca de lo que ya sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Rara vez se dirige a un individuo el mensaje profético, por lo general es al pueblo de Israel en general. Y es enviado, bueno, en estos libros que vamos a ver, en los libros del Antiguo Testamento, el mensaje obviamente es para el pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento, que nuestro libro profético es el libro del Apocalipsis, ese mensaje pues es para todo el pueblo de Dios y para todo el mundo, por eso somos católicos, porque es universal, es para todos. El profeta es enviado al pueblo de Israel, pero su horizonte es más vasto, como el poder de Yahvé, cuyas obras anuncian. Los grandes profetas tienen grupos de oráculos contra las naciones. Tanto Isaías como Jeremías tienen oráculos y Ezequiel tienen oráculos en contra de las naciones. El profeta Amós también escribe para los pueblos vecinos de Israel, que son sus enemigos. Israel siempre ha tenido por vecinos a sus enemigos. El profeta está seguro de hablar en nombre de Yahvé, pero ¿cómo reconocerán sus oyentes que es profeta auténtico? Porque existen falsos profetas que aparecen con frecuencia en la Biblia. Oiga, si en la Biblia aparecen falsos profetas, hay que tener mucho cuidado con los de ahora, que abundan y pululan. Pueden ser hombres sinceros que sufren ilusión, o pueden ser simuladores, pero su comportamiento exterior no los distingue de los verdaderos profetas. Engañan al pueblo, y los verdaderos profetas tienen que polemizar contra ellos.
Miqueas ben Jimla contra los profetas de Ahab, Jeremías contra Ananías o contra los falsos profetas en general, Ezequiel contra profetas y profetisas. ¿Cómo saber que el mensaje procede verdaderamente de Yahvé? ¿Cómo distinguir la verdadera profecía? Hay dos criterios según la Biblia: el cumplimiento de la profecía confrontar con Jeremías 28:9 y Deuteronomio 18:22 y ver los textos arriba citados sobre el anuncio de próximos acontecimientos como señales de verdadera profecía. Es decir, una condición es que se cumpla lo profetizado, pero la más importante, pero sobre todo la conformidad de la enseñanza con la doctrina yavista. Y esto podemos aplicarlo hoy en día. ¿Cómo identificar un falso profeta? Pues si no va en conformidad con la doctrina católica. Si no va en conformidad lo que el profeta habla con lo que la iglesia enseña, es un falso profeta. Y no les voy a poner nombre en este video, pero ustedes han visto, bueno, hasta me han agredido feamente por hablar de algún falso profeta de nuestro tiempo. Por ahí en redes sociales alguien me tildaba de fanático de la doctrina. Oiga, eso no existe. Nadie puede ser fanático de la doctrina, se puede ser obediente de la doctrina. Ojalá fuera yo un obediente total de la doctrina cristiana, de la doctrina enseñada por Jesucristo a través de sus apóstoles y sus sucesores. Pero si no va conforme a la doctrina lo que predica el profeta, es un falso profeta. Esa es la señal. Pues de otro modo tendríamos que esperar a ver si se cumple lo que dijo. Y al iniciar esta pandemia, yo recuerdo mucha gente en su inocencia, ¿no? Ahí compartían publicaciones: Dios mandará una lluvia que lavará los aires y acabará con el virus. Y era un montón de gente compartiendo esas profecías. Y que a fulanito Dios le dijo, y que fulanita la Virgen le habló, y que a mí Dios me habló personalmente. Pero no es el proceso. Y la verdad, algunos están francamente en contra de la doctrina de la iglesia. Entonces tengamos mucho cuidado con los falsos profetas de nuestro tiempo. Si en la antigüedad los hubo, hoy no tendría que ser la excepción. Pues vamos a dejar hasta aquí la introducción a los profetas. ¿De qué hablan los profetas? Pues hablan de moral, hablan de juicio, hacen reprensiones al pueblo, pero sobre todo anuncian un tiempo de esperanza, anuncian un redentor, un Mesías. Esa es la finalidad de que existan los profetas. Y pues vamos a iniciar en el próximo video con el libro del profeta Isaías, que es uno de los, creo que es el libro más largo de la Biblia, y tendríamos que entender que no puede narrar los hechos de un solo hombre. La tradición, tanto la judía como la cristiana, admite que son al menos 3 personas distintas. Entonces el libro está dividido en 3 partes y son al menos 3 personas distintas. Uno, el original Isaías, que vive desde antes de la dispersión del pueblo de Israel, desde antes de la invasión de los babilonios y de los asirios. Vive ya en Israel. Otro Isaías que vive durante la diáspora, ya en la dispersión, y otro Isaías que pues es testigo de la reconstrucción de Jerusalén y del retorno del pueblo de Israel. El libro es palabra de Dios. El libro es palabra de Dios y el estudiarlo ha llevado a estas conclusiones, pero no deja lugar a duda, todo lo escrito por Isaías se ha cumplido. Se ha cumplido en Cristo. De hecho, el poema, el tercer poema del siervo de Yahvé, narra la pasión de Cristo como si el profeta hubiese estado allí. Es algo impresionante.
Bueno, lo vamos a ver durante el camino. Los invito a que me acompañen en este tiempo en que vamos a estudiar estos hermosísimos libros proféticos donde yo solamente les puedo prometer que van a encontrar algo. Al Mesías anunciado por ellos. Pues damos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Yo los acompaño aquí en la próxima, ya con el libro del profeta Isaías. Dios los bendiga.